Por momentos va a ser muy fácil porque tenemos ya un esquema de espiritualidad y de vida cristiana todos nosotros, pero a otros momentos nos va a exigir hacer esfuerzos eh, mm, mentales para enderezar determinadas, diría yo, malas concepciones de la espiritualidad. ¿Por qué surgió esta inquietud? En algunas de las charlas que hemos tenido acá, nos hemos acercado a la comprensión científica de la escritura. Hemos hablado de teología como ciencia en las charlas de muchos de los conferencistas, entre otras con Monseñor, y hemos hablado de método científico, de método histórico-crítico para la comprensión de la escritura. Incluso nos metimos en el tema de los tipos y antitipos y en el tema de las alegorías, y fueron ejercicios un poco difíciles, otros, pero nos fue bien, gracias a Dios. Pero pudo quedar, de hecho tuvo que quedar en todos los hermanos esta inquietud. Bueno, y si yo me acerco a la escritura con tanta herramienta científica, con tanto ejercicio hermenéutico y normas de hermenéutica, y debo dedicarme propiamente al estudio, ¿será que me pierdo y la escritura se va volviendo para mí simplemente un objeto de estudio que no afecta a mi vida espiritual? Esa inquietud pudo quedar y esa preocupación, ¿no? Incluso creería yo que no entre nosotros, pero entre muchos creyentes común y corriente que vienen a nuestras parroquias, hay ese prejuicio. No, si usted se pone a estudiar la Biblia, se vuelve loco. Si usted se pone a estudiar la Biblia, pues finalmente ya descubre que no es la palabra de Dios y pierde la fe. Si usted se pone a hacerle un seguimiento a cómo se formó el texto y se pone usted a estudiar eh, los relatos de la escritura y del evangelio, usted va a perder la fe porque ahí le van a decir que los milagros tal como están relatados ahí no fue como ocurrieron porque no era un reportero. Ahí le van a decir que muy posiblemente Moisés como tal no escribió, aunque haya sido el inspirador de buena parte del Pentateuco, porque es su personaje histórico, pero no es que se haya puesto a escribir propiamente. Entonces usted va a perder la fe. La pregunta es esa, por las razones que acabo de decir. Y comienzo diciendo a mis hermanos que sin ir a despreciar la lectura que habitualmente hacemos de la Biblia, eh, tal como la hacemos regularmente, al final hablaré de unos métodos, en la vida común y corriente, porque es válida, no hay que despreciarla por ningún motivo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo actúa por igual cuando se le invoca y cuando esa es nuestra actitud al acercarnos, actúa por igual en el teólogo y en el creyente sencillo. Es más, es posible, creyendo en la misma palabra, que revela más fácil esas cosas a los sencillos, ¿no? Que a los arrogantes. Por arrogante no entendemos la arrogancia de la ciencia, sino la arrogancia del corazón con que un teólogo en un momento dado puede acercarse a la escritura. Pero integrar el estudio a la oración o la oración al estudio puede enriquecer nuestra vida de oración y por lo tanto nuestra vida espiritual en general. Yo les decía y sé que ustedes no despreciaron esa idea, me la comprendieron muy fácil, que si yo conozco más el texto, me he metido en él, lo he desmenuzado, pues el horizonte de mi oración se amplía
fuertemente. Vamos a hacer un ejercicio mucho más, lo he traído más por provocarlos que por lograr, bueno, por lograr expresar esto, pero es más bien una provocación. Supongamos que un día usted llegó a la Eucaristía y casualmente, o no casualmente, porque eso está previsto, ese día correspondió en el Evangelio la lectura de una de las genealogías de Jesús que están tanto en Mateo como en Lucas. Están en Mateo, en Lucas, en el capítulo 3, desde el 23 hasta el 38. Y en Lucas, en el capítulo 1, desde el 1 al 17. Entonces, usted llegó y, bueno, impulsado con toda la emoción de la fe, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Usted es de los que tiene mucha atención en el Evangelio, a ver qué le dice el Evangelio y en la homilía. Y usted, ya por la cercanía con la experiencia de fe, es bastante juicioso en atender el mensaje de la palabra de Dios y se encuentra con que el texto era semejante pieza, ¿no? O que usted estaba leyendo y orando la Sagrada Escritura regularmente en su casa, como lo hace diariamente, y aquel día, porque iba en orden o porque abrió al azar o porque alguien le sugirió, encontró como texto del Evangelio la genealogía de Jesucristo según Mateo o según Lucas. Y resulta que el predicador, como puede ocurrir, no hizo en la homilía ninguna referencia al texto, ninguna hermenéutica, ninguna catequesis, como puede ocurrir. Se puso a hablar de política, por ejemplo. A mí me preguntaban un día en un curso bíblico, Sergio, mira, ¿por qué razón, si todo esto que hemos ido viendo y descubriendo es verdad y el magisterio de la Iglesia, como nos dices, lo admite y estimula la investigación de los teólogos y estimula, porque lo dice textualmente en 2 o 3 documentos el Concilio Vaticano II, que los seminaristas sean preparados en la Sagrada Escritura. Incluso dice que el método histórico crítico, ¿no? Pero me decían, ¿y por qué, si todo eso es así, por qué no lo sabíamos? ¿Y por qué no nos han explicado en la iglesia? ¿Y por qué no lo integran en las homilías? Y pues obvio, ustedes también tienen una respuesta para eso. La mía en ese momento fue, mira, la primera y la más respetuosa es que no es lo mismo una homilía que un curso bíblico. La homilía no da para hacer todo un estudio bíblico. Pero ¿por qué no lo integran de alguna manera? Ah, pues ahí sí que pena, pero es que desafortunadamente, pues los sacerdotes formados en los últimos 50 años del concilio para acá y sobre todo en los últimos 20, pues tienen formación bíblica y escriturística buena. Y además los estudios están
digamos, sancionados, vigilados, los estudios en los seminarios y en las facultades, sobre todo si son facultades eclesiásticas o pontificias, eh, por la iglesia. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que muchos sacerdotes, como le ocurre a muchos teólogos, como le ocurre a muchos cristianos, no han podido todavía integrar a su espiritualidad y por lo tanto no a la predicación y por lo tanto tampoco a la oración todo el conocimiento de la Biblia. Esa fue mi respuesta. Integrar la palabra de Dios a la manera de pensar, de vivir, de predicar, es ya una de las primeras pistas que estamos dando sobre el lugar de la escritura en la vida espiritual. Miremos a la manera de vivir, de pensar y de predicar. Pero eso no suele ocurrir muchas veces, ¿no? Muchas veces no ocurre. Además, con frecuencia, respetando muchísimo toda sus experiencias personales en este sentido, las homilías se desvían. Yo no sé qué reflexiones tienen ustedes al respecto, seguramente que muchas, pero a veces es inclusive más larga que toda la Eucaristía, como si fuera más importante la palabra del sacerdote que la de Dios, sobre todo si no está haciendo homilía de verdad. Hay estilos, ¿no? Hay el clásico, que coge y nos repite el Evangelio y la lectura igualitico. Y uno se pregunta, pero si ya lo leí, ¿sí? Vuelven y le cuentan el Evangelio, cómo ocurrió, y lo embellecen y le hacen un poco de flores y de adornos, que porque la samaritana llegó y que habría sol y que todo, pero no están haciendo un ejercicio de lección divina o de acercamiento por el personaje, ni siquiera. Ese es un estilo, el clásico, que repite el texto. Otro es el moralista. Homilías que son una carga de moralismo y de moral, pues respeto también sus opiniones, terrible, súper fuerte, que uno sale más angustiado, porque le meten tanta moral que uno dice tanto deber, tanto cumplimiento, tanta norma, tanta cosa, y yo tan malo que soy, ¿no? Y que le sacan moralismo y moralismo a cualquier lectura o que se desvían de la lectura para decirle a la gente, ¿sí? Yo creo que tampoco. Bueno, y hay la homilía, que es lo que debe ser con un tiempo breve, moderado, que se refiere a una interpretación hermenéutica de la lectura, las lecturas de la palabra de Dios, aplicada a las circunstancias actuales, para lo cual el sacerdote tuvo que pasar seguramente por el ejercicio que aquí hemos propuesto de una visión del texto histórico-crítica, de una visión teológica y de una actualización para la vida de hoy. Entonces, mis hermanos, la provocación consiste, no nos vamos a poner a leer el texto, ya ustedes han visto ahí que Tamar, que Fares, que Sara, que Esrom, que Akim, a Eliud, entre otras, no sé si se han dado cuenta que cuando toca esto de pronto, una vez por ahí cada no sé cuánto, como 2 años o 3, el pobre lector se vuelve un 8, porque leer todos estos nombres y queda como vacío, ¿no? Aparte pues de las diferencias, yo quiero que escuchemos, esta es la provocación. ¿Qué les dice a ustedes para la vida espiritual y para la oración cuando les ha tocado integrar el texto de las genealogías en la Eucaristía o en su reflexión personal? Nos escuchamos. Tienen la palabra.
Los cogí fuera de base. Claro. Sergio, buenos días. Sigue. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, me tocaste la lengua, Ah, bueno, bien, pues. porque tocaste un tema de mucha actualidad y que yo lo he hablado con muchos sacerdotes e incluso con directores de seminario, rectores de seminario, eso que tú estabas tocando de los pocos, porque no son muchos sacerdotes que en sus homilías se ve que no la preparan. Entonces, como no la preparan, lo más fácil es volver a leer los textos y añadirle uno que otro chistecito. Pero realmente no hacen una catequización, no hacen enseñanza, no hacen nada, aburren a la gente con eso. Desaprovechan y a veces da tristeza que hay iglesias llenas, es la oportunidad para enviar un mensaje positivo, un mensaje actual, porque esa es la otra, que tú mencionaste ahí, o sea, la posición moralista o la posición Antiguo Testamento de la formación de los sacerdotes de hace 100 años, pues hoy ya eso no funciona y el Concilio Vaticano le hizo una gran reforma, un gran ayornamiento, como decía Juan 23, a este tema de la catequesis y de la evangelización e incluso del conocimiento por parte de los fieles de la Sagrada Escritura, que estaba limitada a los clérigos y a los estudiantes de teología. Entonces, creo que tocaste un tema que es bien duro para los sacerdotes bueno, hay algunos que les entra por un oído y les sale por el otro y no entienden, porque ha habido algunos que yo les digo, oiga, padre, ¿usted por qué no aprovecha? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? No, pues sigue igual, o sea, es como si no lo hubiera dicho. Es como el que va y se confiesa del mismo pecado todas las confesiones. Entonces, creo que estás tocando un tema de mucha actualidad, claro, no es tanto para nosotros los fieles como bueno, para los fieles que son catequistas, porque los fieles catequistas también pueden caer en en esa misma rutina de no hacer una buena preparación y por consiguiente no hacer una buena evangelización. Gracias, Guillermo. Muy amable. ¿Algún otro hermano sobre alguno de los temas que ya hemos tocado? Bueno, quienes no hablen ahora, tranquilos que ya... ¿Sigue? Tranquilos que ya les volveré a tocar la lengua también, como dice Guillermo. Ya hay otros momentos que seguramente se les vuelve provocación. Bueno, por lo pronto, para ir ágilmente, solamente les dejo esta inquietud por si se quieren meter algún día, sentarse y hacerle un estudio a estos textos, ¿no? Que son bien difíciles. Por lo pronto, solamente pues por oficio y por respeto con ustedes, pues no lo paso por alto, dejo algunas pisticas, solamente muy poquitas, porque este texto le ha dado por la cabeza a todos los biblistas y pues ahí tienen ustedes para estudiar. Cojan cada personaje y háganle el seguimiento al personaje a lo largo de la escritura y vaya uno a encontrar ahí suficiente trabajo, o a lo largo de la historia, porque aquí hay personajes hititas y hay personajes de egipcios y hay personajes de toda clase. Miremos este cuadrito que da solamente algunas pisticas, ¿no? Algunas pisticas de comparación, muy breves, porque esto da para mucho. Entonces vemos que la de Mateo tiene orden descendente y la de Lucas un orden ascendente. ¿Qué queremos decir? Por si acaso me devuelvo para qué. Aquí está Lucas, ¿cierto? He debido poner al derecho allá en el cuadro. El orden descendente. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y vamos bajando hasta que en el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ese es el orden descendente. ¿Dónde arrancó? En Abraham. Y Mateo empieza en José, es decir, orden ascendente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, dice San Lucas, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, y sigue bajando hasta que llega a Enoc en el 37, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ese es el orden ascendente. Arrancó en Jesús o en José y subió. ¿Hasta dónde? Hasta Adán. Y no solamente Adán, hasta Dios. Entonces, el uno parte de Abraham y desciende a José, marido de María. El otro parte de José y sube hasta Dios, en orden ascendente. Bueno, lo de Mateo, que son 3 tandas de 14 personajes, 3 tandas, él lo dice ahí, eso ustedes en una lectura pronto lo ven, con todas las razones que eso puede tener en la cuestión bíblica, y que es cada generación, y parece que una generación es, miren, la primera serie uno se pone a hacer el seguimiento y son patriarcas, es patriarcal. La segunda serie, en esencia, la mayoría de los personajes son reyes. Y la tercera serie son personajes de la vida secular, común y corriente, particulares hemos puesto ahí. ¿Ven? Ya son curiosidades, ¿no? Ahora, ¿por qué las 2 genealogías y a cuál creer? Le pasa lo mismo que nos pasa y que hablamos aquí con los distintos conferencistas, incluso con la hermana Nelsi, pues hay que creer a las 2. Las 2 están en el texto inspirado, pero ¿por qué 2? Pues ahí están los problemas histórico-críticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible la convergencia de 2 genealogías distintas en San José? Es que vino por doble lado, una genealogía y otra genealogía, y ambas en José. ¿Cómo es posible o qué puede significar que las 2 coincidan, por ejemplo, en Zorobabel y en Salatiel? La una y la otra tienen a Zorobabel y a Salatiel, aunque en distintos lugares. Si son 2 genealogías, Zorobabel y Salatiel tenía que doble papá o doble mamá o doble abuelo. Bueno, todos esos son los problemas hermenéuticos que revientan la cabeza de los biblistas, ¿no? Y bueno, y luego cómo puede llamarse a Jesús hijo de María si ella, algunos dirían, no viene del rey David solamente porque es legal, porque se casó porque estaba emparentada con José legalmente, o María sí era de la casa de David, claro que es el otro dato, que sí era también de la casa de David. Y todo eso, pero bueno, por lo pronto una solución así rápida es que para quién escribía cada uno, porque Mateo escribe para cristianos provenientes del judaísmo. El evangelio, mis hermanos lo recuerdan, se predicó y hubo unos creyentes que se hicieron bautizar que venían del judaísmo. Ya entendían el Antiguo Testamento. O hubo otros creyentes que venían del paganismo de Grecia y Roma y ni idea de Antiguo Testamento. Entonces, quien escribe para cristianos como Mateo, por ejemplo, tiene cierto afán de mostrar que ese Jesús, el Mesías, cumple
la línea de la promesa mesiánica, que viene de David, que arranca de Abraham, que es efectivamente el que recoge y sintetiza la historia profética de Israel. Ese afán es muy importante para los judíos. Pero para el que escribe a paganos, pues la verdad el pagano lo tiene sin cuidado por lo pronto, saber que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento, porque eso no es uno de sus fundamentos de fe. Para el pagano puede ser importante, y de hecho lo es, descubrir que Jesús es Dios visitándonos. Y entonces por eso San Lucas se preocupa por decir, miren, este viene en la línea del hombre, Adán, y viene en la línea de Dios. Jesús es hijo de Dios. Eso podría ser uno, así, por hablar de una curiosidad bien sutil de lo mucho que se puede hablar de estas genealogías. Pero estas genealogías, lo cual tampoco era, bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas genealogías, muchas, en el Génesis nomás hay 10, y hay genealogías en el libro de las Crónicas, hay genealogías por toda parte, porque para el israelita eso era muy importante. Para el israelita era supremamente importante mostrar los ascendientes. Para nosotros no es tanto, pero también por ahí uno se reúne en familia y descubre que tiene sangre judía o sangre española y como que ahí se habla de eso, pero para nosotros no es tan importante, ¿no? Que yo soy 90% judío y 10% español o que no, pero para ellos sí. Además, para mantenerse en la línea de Dios, de la promesa. Pero curiosamente, y no es lo común, estas genealogías, sobre todo la de Mateo, o concretamente la de Mateo, incluye mujeres. Si uno se pone a hacer el seguimiento, identifica perfectamente a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé y a María. Y las primeras 4 no eran de una vida muy santa, ¿no? De todas ellas, en la Biblia podemos decir que hubo cosas que cuestionar. De Ruth, de Betsabé, de Rahab, más no de María. Y entonces uno va metiéndose a estudiar las genealogías y bueno, ¿y qué? Todos estos nombres que me dijeron. Por lo pronto, y para seguir adelante, mis hermanos, por lo pronto, sé que hay mucho más y me disculpan pasar el tema así de largo. Yo me siento a orar y he estudiado y ya debería ir perfilando en lo que yo les he dicho cosas de oración como las siguientes. Primero es mi descubrimiento de que Jesús asume toda la historia de la humanidad. Que Él, Jesús, el Redentor, el Hijo de Dios, recoge toda la historia de lucha, de vicisitudes y de pecado de la humanidad, que se concentra pues cuando Él viene en esa tradición genealógica que nos propone el evangelista, recogiendo ese pasado de triunfos, de derrotas, de fracasos, de luchas de la humanidad entera. Porque aquí, como les he dicho, hay personajes que no son propiamente ni exclusivamente judíos. Y entonces Jesús recoge también al llegar tu propia historia, tu propia realidad. Él, Jesús, es capaz de redimir todo tu pasado,
así como fue capaz y lo es de redimir todo el pasado, toda la historia, no solo de Israel, sino de la humanidad entera, porque yo leí los dos evangelios y no uno solo. Yo estudié los dos cuando fui al texto, entonces yo me encontré con que había un paralelo y si yo estaba haciendo estudio, acudí a los dos, comparé, busqué notas y esto me amplió el horizonte y descubro que me está diciendo la palabra que él, Jesús, recoge la historia no solo de Israel, sino también de la humanidad desde Adán, que por lo tanto también la mía. Pero yo sigo en la oración o en la reflexión espiritual y descubro que yo no pertenezco al pueblo de Dios por la etnia o por la raza, sino por la fe. Porque he descubierto en mi estudio de las genealogías que muchos de estos personajes están metidos en la genealogía de Jesús no porque pertenezcan en orden sanguíneo o legal a esos ascendientes de Jesús o descendientes de Abraham o descendientes de Adán, sino por la fe. Y uno entiende incluso ese pasaje de Jesús cuando dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces uno vuelve e integra en la reflexión frente a los evangelios que no pertenecemos a Jesús, que nuestra pertenencia a la familia de Dios traspasa los simples límites de tipo legal o sanguíneo, etcétera. Y entonces, de ahí para adelante, nuestra reflexión puede ser muy enriquecida y nuestra oración puede ser muy enriquecida cuando tú también dices, Jesús, mi pasado, mis generaciones. Hoy por hoy, cuando uno se encuentra a veces con cristianos que exageran un poco todo ese tema del mal que viene de generación en generación y que llega a mi vida, pues no, pues es que Jesús ha redimido todo mi pasado. Y también, nunca sobraría esta reflexión. A Él no le importa tu pasado, ni tu alcurnia, ni el pedigrí, ni la elegancia de la etnia. A Él no le importa tu pasado accidentado o no, le importa tu fe, tu cercanía con Él. Y miren, de una genealogía podrían encontrarse reflexiones para la vida espiritual. Pero sigamos. Volvamos a lo espiritual y entonces he de decir que lamentablemente nuestra comprensión de espiritualidad está viciada por el dualismo platónico. Para Platón, dijimos en la otra vez, espero no haberlos aburrido y hoy tampoco no voy a ampliar mucho, pero está el hombre dividido y la realidad y hay cuerpo y alma. Y el cuerpo es la cárcel del alma. El alma está prisionera en el cuerpo y propugna por salir, por liberarse del cuerpo que le impide actuar. La materia es mala, es sombra, es despreciable y solo el alma es buena y es inmortal. El cuerpo es mortal, engaña, etcétera. Esa es nuestra lectura. De ahí provino toda nuestra visión de espiritualidad, hermanos. Y ahí es donde les decía que hay que hacer un ejercicio mental a ratos que se nos va a olvidar cada ratico, porque es que nosotros llevamos 20 y pico de siglos mirando con ese esquema platónico. Y el cristianismo nos llegó
leído, traducido inclusive, porque al traducirlo al griego ya llevaba el contenido, la filosofía platónica, la terminología platónica, pues encuentran un término griego y hay que traducirlo, perdón, un término hebreo y hay que traducirlo al griego o al latín, pues ya ese término con que tradujeron un determinado término contiene un concepto y ahí ya la cosa va cambiando, ¿no? Esta división nos hizo mucho daño, nos hizo tanto daño y nos sigue haciendo que pues, a ver, la división entre vida y fe es un efecto tardío de esta división entre la bondad del alma y la maldad del cuerpo. ¿Quién creyera? Pero la división entre sagrado y profano también. Todo lo que es sagrado y eso es bueno y lo del mundo es malo. Y de ahí se derivaron cantidad de divisiones. Miren, disculpen y también respetando opiniones, la radical división entre clérigo y seglar, entre clérigo y laico, es decir, el clericalismo, que como diría Monseñor, no lo tienen solo, decíamos un día que a veces el machismo no lo tienen solo los hombres, sino que también las mujeres son machistas y por eso se perpetúa ¿cierto? Por eso se perpetúa el mal. Lo mismo pasa con el clericalismo. No son clericalistas solamente los sacerdotes, muchas veces somos los laicos los mismos clericalistas. Y entendiendo, claro, todo eso, yo no estoy ni despreciando la función ministerial del sacerdote, ni más faltaba, ni la función del laico como misionero en el mundo, pero sí ciertos vicios y ciertas patologías de nuestra iglesia, de nuestra jerarquía, que se coloca ahí por fuera de verdad del verdadero espíritu de la iglesia, de la teología y de la Biblia. Esas divisiones, pues miren, y eso ha ido, la historia de la humanidad desde hace 25 siglos, en mi opinión, todavía en pleno siglo XXI, es un juego ahí viendo a ver cómo integrar ahora el cuerpo y el alma, porque nacimos así, con esa perspectiva dualista de Platón y se quedó metida en la cultura occidental, más no en la oriental tanto. A veces primando lo espiritual, entre comillas, y despreciando el cuerpo, ¿o no? Hace un tiempo era más importante ir a la iglesia que al gimnasio, aparte de que no había gimnasios, ¿no? Y se privilegió de tal manera lo espiritual, lo del alma, que no solamente se despreció a muchas cosas materiales y del cuerpo, sino que incluso satanizaron el cuerpo, satanizaron el ocio, satanizaron el deporte, satanizaron la sexualidad, satanizaron cantidad de cosas que provenían de la materia porque esa es mala y es pecado. Y la humanidad ahí bregando y la filosofía y la cultura por integrar cuerpo y alma, eso es un juego ahí bien difícil y pues ahora, en los últimos tiempos, es al revés. El nuevo templo era el gimnasio. Y entonces uno veía entrar más gente al gimnasio que está en la esquina del templo que al templo para la Eucaristía a determinada hora. Y entonces viene el culto del cuerpo y el verdadero culto del cuerpo, al grado tal de que pues
la imagen, los aceites, la estética, el comercio. Hay que ver qué cantidad de cosas alrededor del culto al cuerpo tenemos en nuestra vida. Uno ya no sabe decir durante la pandemia si teníamos o tenemos o tendremos todavía, relativas a este culto del cuerpo y a ese ritual del gimnasio, ¿no? Que también tiene sus ejercicios correspondientes, ¿sí? Y entonces se despreció al alma. Y entonces es mucho tiempo perdido ponerse a leer libros y ponerse a rezar, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre a estas horas de la vida? Y ponerse a meditar es muy, muy complicado, y hablar de vida espiritual, este señor, ¿qué le pasará? Pero es muy atractivo y muy bien visto enseñar unos ejercicios, unos estiramientos, matricularse en el gimnasio, aprender a expresarse en público, cuidar la imagen, ir al salón de belleza, que es el otro templo de nuestros tiempos, etcétera, etcétera. Pero eso son las consecuencias de ese juego permanente, a ver si logramos volvernos a integrar, y no logramos, y no logramos. Según la concepción platónica del ser humano, entonces, espiritual sería liberar al alma de la tiranía de la materia. Y entonces muchas veces ese es nuestro concepto de espiritualidad. Y sale perdiendo el mundo material, que también es obra de Dios. Pero en la Biblia, el ser humano no es dualidad, es unidad. La Biblia desconoce esa división y ni siquiera establece una división entre lo espiritual y lo temporal. En la Biblia siempre, es decir, siempre no hay en la cabeza de nadie, de pronto un poquito en San Pablo, que era ciudadano romano además y un hombre de mucha cultura, no hay esa, no entra por ningún lado, y en Oriente no entra por ningún lado esa posibilidad de alma por un lado y cuerpo por el otro. No logra. De modo que a la luz de la Biblia, y aquí está la otra pista de vida espiritual, es absurdo pensar por vida espiritual lo que hemos venido entendiendo. Es una de las dimensiones de mi vida que funciona al lado de los demás aspectos de mi existencia, como lo económico, lo corporal, lo material, ¿qué otra cosa? La política, tantas dimensiones de una vida, el amor, la sexualidad, que desafortunadamente en muchas instancias han quedado separadas, marginadas de la vida espiritual, incluso en oposición con la vida espiritual. Y creo que eso no es estrictamente bíblico. No vamos a despreciar toda esta línea de horas de vida espiritual que he puesto en la pantalla, porque no, pues no tiene sentido. Pero tenemos que ir más allá. Estas y otras prácticas piadosas, entre comillas, nos ponen en sintonía con Dios, alimentan nuestra vida espiritual, pero digo, alimentan, no que constituyan nuestra vida espiritual. Creo que logré expresarlo mejor, gracias a Dios. Alimentan, pero no constituyen la vida espiritual.
Creo que sin ellas es muy difícil crecer en la vida espiritual, pero creo que quedarse en ellas y entender ahí, por eso, vida espiritual es ser no un cristiano, sino medio cristiano. Esa es la propuesta. La oposición que hay en la Biblia no es entre cuerpo y alma, es entre el espíritu y la carne. Pero la carne no refiere en la Biblia propiamente al cuerpo y a lo material, sino más bien a una manera de vivir y de existir. Esa es la ruta precisa. ¿Ven? Eso creo que ya nos pone perfectamente. Busquemos en Gálatas, no, perdón, en Romanos, el capítulo 8, y démosle una leidita del 4 al 6 para yo lograr ilustrar un poquitico esto de manera muy sencilla con la venia de ustedes, porque no se trata ahora de hacer toda una hermenéutica de Romanos. Entonces, si algún hermano nos lo lee, perfecto. ¿Lo puedo leer? Sí, por supuesto, te agradezco. El libro. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. Fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven en conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Perfecto. Gracias, Carmen, ¿cierto? Sí, padre. Te agradezco. Gracias. ¿Qué versión leíste, Carmen? ¿Cuál es tu Biblia? La de la Nueva Versión Internacional. Bueno, perfecto. Es una traducción muy buena que hicieron y que trabajaron con la intención de que la entiendan en España, en Colombia, en Choachí y en Nueva York, ¿no? Yo quisiera hacer un aporte en cuanto a eso, Sergio. Sí, claro. Por favor, te pido que revises en el Antiguo Testamento, donde se refieren al Señor, en la Nueva Versión Internacional, Leonor, ¿cierto? María del Carmen. María del Carmen, Sí, perdón. La sí, Nueva Versión la nueva Internacional versión, sí. es una Biblia protestante que tiene solamente 67 libros, y en el Antiguo Testamento hablan de Jehová, no de Yahvé. Entonces, debes tener, si bien es bastante didáctica y muy amable de digerir por sus textos, no es una Biblia católica. Entonces, con ¿Es discernimiento protestante, me con dices cuidado, tú? es protestante. Sí, señora, la Nueva Versión Mi amor, Internacional es una edición protestante. Entonces, te lo aclaro para de que tengas verdad no cuidado. lo sabía y muchas gracias. Y Muchísimas le gracias. faltan unos libros. Mira, si tú quieres una Biblia amable de leer, que es diferente Sí. a la Biblia de Jerusalén, que es un poco más difícil, puedes comprar la Biblia de nuestro pueblo de Alonso Schogel, la Biblia de nuestro pueblo. Y es una prosa muy similar a la Nueva Versión Internacional, pero sí es una Biblia católica, 73 libros. Esta tiene 67 y tiene más de 12,000 errores doctrinales importantes. Entonces, si es para estudio, es una Biblia compleja. Si es para leer y de pronto tener algo de fe, funciona. Pero sí te pido que revises en el Antiguo Testamento cualquier versículo que hable de Yahvé, búscalo en internet, Sí. Yahvé, y busca versículo y búscalo allí, no sé, por ejemplo, sí, la mayoría Génesis habla de 15:4. Jehová.
entonces Sí, es sí, la protestante. mayoría. Ah, ya. Entonces, con discernimiento y con cuidado. Un Muchísimas abrazo para gracias, ti. de verdad No, no señora, sabía, a mi ti. amor. Muchas No te gracias. afanes, para eso estamos. Un abrazo. Gracias, gracias. Muy pertinente el tema, muy pertinente la lectura y la observación de José, muchas gracias. No vayas a botar la Biblia de la versión internacional, cómprate la de Shekel o la de Jerusalén, pero consérvala por lo que ha dicho José, porque te puede servir para el estudio, inclusive para comparar, ¿no? Inclusive para descubrir uno de esos tantos miles de errores de que nos habla José, pero sí es una traducción, como yo venía diciendo, que hicieron para que la entendiera todo el mundo, pero claro, tiene esa fuente protestante, como hay tantas otras. Es la que más citan hoy en día, pues por fuera de los cristianos luteranos muy radicales que solo se van con Reina Valera, pues se han acogido mucho a la nueva versión internacional porque les da cierta unidad de lectura. Pero qué Gracias, bueno Padre. que fue Gracias. tu lectura, porque precisamente yo le pregunté por la manera como tradujeron ahí a Romanos 4. Es bien, bien oportuna para el tema. Eh, Hermanos, ¿alguien nos quiere leer en Otra Jerusalén? versión. Sí, la de Jerusalén. Romanos 8, 4, 6, ¿cierto? Bueno, la tengo acá, la leo, mucha atención. Si tienen fresquito lo que leyó María del Carmen. María del Carmen, discúlpame, Sí, ¿nos lo vuelves a leer tú? Y yo a continuación leo Jerusalén. sí, me parece perfecto para hacer ¿Podrían, esta por favor, comparación. repetir cuál es el texto? Romanos 8. Romanos 8, 4 al 6. A Gracias. fin de que las justas demandas de la ley cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. Gracias. Jerusalén dice que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz. Carmen, ¿tú pescaste cómo tradujeron ahí la palabra carne? La traduce como cuerpo. Sí, o como, sí, tendencias de la naturaleza, más bien. Sí, la tendencia en la naturaleza pecaminosa. Exacto, muy bien. Hermanos, y no es la Biblia que tiene Carmen la única, son muchísimas. Son incluso Biblias católicas. Es que por eso decimos siempre que Jerusalén es mucho más fiel, ¿no? Es que traducir la palabra carne del griego
perdón, del hebreo al griego o al latín ya fue un problema. Y luego quienes acuden de nuevo a los textos originales para hacer nuevas versiones, pues se vuelven un 8, porque es que traducir esa palabra del hebreo es verdaderamente bien difícil. Miren, yo he mirado traducciones, hay quienes la traducen como viviendo vidas no espirituales. Pónganse ustedes a pensar. ¿Qué dijeron? Nada. Sí, que nosotros vivimos no según la carne, sino que dice, y vamos viviendo vidas no espirituales. Bueno, sí dijeron, pero está sesgado. Otros traducen viviendo nuestra naturaleza inferior. Pero la Biblia Oriente e Israel y la Biblia y el Antiguo Testamento y la mentalidad de Jesús no conoce tampoco naturaleza inferior y naturaleza superior. Eso es platónico. Eso es dualismo platónico. Otra, esta que es viviendo a nivel de nuestra naturaleza humana. Ah, entonces la naturaleza humana es la mala, ¿no? La pecaminosa, la naturaleza humana. Claro, eso ustedes están pensando en pecado original, pero pues, a ver. En Dios habla hoy, aprobada pues para la lectura de los cristianos, se traduce la naturaleza débil, viviendo según nuestra naturaleza débil. La verdad es que no es solo la Biblia de la Nueva Versión Internacional, sino muchas Biblias que al traducir nos van en la traducción ya reforzando esta interpretación dualista proveniente del platonismo que, como he dicho, pues conviene enderezarla en nuestra mente para enriquecer la vida espiritual y para ver si vale la pena estudiar los textos para enriquecer la vida espiritual o simplemente eso es simple ciencia, ¿no? Que como ven, ha sido como el caballito de batalla de mi charla de hoy. Me volví apologeta también. Bueno, entonces, ¡Que viva la apologética! Naturalmente que les voy a decir una cosa. La palabra carne aquí hay que leerla en contexto y en muchísimos otros usos que hay a lo largo del Nuevo y del Antiguo Testamento, sobre todo del Nuevo, tiene otros significados que el que voy a decir, pero aquí no significa ni sexo, deseo sexual, ni significa naturaleza humana. Para nada. Sergio. Dime. No sé si eso que tú estás hablando tenga relación o no, pero cuando Dios Yahvé creó al hombre, lo creó con integridad. O sea, ¿qué significa? Que no había esa separación de cuerpo y espíritu, ni de carne y espíritu, ni ninguno de esos términos que utilizan los diferentes escritores o exégetas o intérpretes. Simplemente era un todo, uno solo. No había división, no había inclinación al mal, no había... el hombre fue creado para la felicidad, para la espiritualidad, para vivir con Dios siempre. Pero ¿qué pasó con el pecado? Que esa integridad se rompió y entonces apareció lo que se conoce como la concupiscencia, o sea, la inclinación que tenemos a hacer el mal que no queremos y a no hacer el bien que sí queremos, como decía San Pablo. Entonces, a mí me parece que la gran diferencia entre el cuerpo y el cuerpo y el espíritu, o la carne y el espíritu, está en esa palabrita. La carne es todo lo que significa concupiscencia, lo que significa uso desordenado de los sentidos, uso desordenado de los bienes, uso desordenado de la creación en forma general. Y el espíritu es lo que teníamos antes, que es simplemente con la vista arriba y no con la vista abajo. O sea, mirar hacia el cielo y no mirar hacia la tierra. Eso es lo que yo pienso.
Gracias, Guillermo. Lo primero que dijiste, perfecto, arranca del génesis de la unidad del ser humano. La segunda parte, la interpretación que das, ya no tanto. Yo respetuosamente diría que si yo logro transmitir la idea al final, revisas un poco a ver si coincidimos, porque la interpretación que estás dando es la clásica y quiero ir un poquito más allá. ¿Te parece? Bueno, sí, señor. A ver si yo soy capaz de transmitirlo. Entonces, no hay aquí oposición en la Biblia entre cuerpo o lo material, sino, miren hermanos, es tan buena la traducción de Jerusalén que es maravillosa. Dice, efectivamente los que viven según la carne. Según la carne. Y hay otros que viven según el espíritu. Ahora, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del espíritu desembocan en la vida. Ahí está la síntesis de mi conversación de hoy. Si es según la carne, es que se puede vivir según la carne o se puede vivir según el espíritu. ¿Quién? La naturaleza humana. ¿Y la naturaleza humana qué es? También es espíritu. Entonces, a ver si esto queda bien. Carne se refiere entonces a todo nuestro ser. Yo tengo que decir cuerpo y alma. En cuanto afectado por el pecado, volcado hacia lo material, a nuestra naturaleza en cuanto reniegue del Espíritu de Dios, pero ese sería el modelo de la carne, muy parecido a lo que Guillermo dice, pero a ver, por lo pronto, la carne en sí misma no es el pecado. Es nuestro vivir según la carne, es esto. Miren, uno ve perfectamente, de pronto eso nos lo ayuda a ver más bien relacionando con Gálatas, creo yo, ¿sí? En Gálatas 3, 2, 3, que son los famosos, los que viven según la carne, los pecados de la carne, ¿no? ¿Cierto? ¿Quieren que lo leamos? ¿Tenemos tiempo? Gálatas 2, 3, 3, 2, 3. Sí, leamos. Todo Sigue. esto aclara. Sí. 3, 2, 3, pero bueno, esta ya no. Tranquila, de donde tengas, no te preocupes que Sí, ahí. la tengo acá entonces. Gálatas 3, 2, 3. Entonces dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe en que aceptaron el mensaje? Tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden entonces ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Eso Ya. es Gálatas, sí, si es esa, Gálatas 3, 2, los 3. Dije mal la cita, quiero el texto de los pecados de la carne, bueno, ahí es la ley, ¿no? Ah, claro, Sí, es la sí, ley. está hablando de la ley, porque también muchas veces carne significa ley. Gálatas 5, hermana, ya que la tienes ahí, 19-21, por favor. Ok, entonces, Sí. Gálatas 5, perfecto. ¿5 qué? ¿21? 19 al 5, 21. 19, listo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se ¿Ves? Esta es la conocen misma bien. Biblia, ¿no? Sí. Sí, es la Sigue. misma. Sí, sigo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio y discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos,
y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perfecto, gracias. Sí, Jerusalén traduce, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahora entiende por qué esta nota. Carnal hace referencia también a cosas que podrían parecer que son espirituales. ¿De dónde sale la rabia, el odio, los celos, las divisiones, la avaricia? Del corazón, diría la Biblia. No son una pasión crudamente corporal, quiero decir, crudamente sexual, crudamente genital. Es decir, que es todo el hombre que puede vivir según la carne. Todo, con su cuerpo y con su alma, puede vivir según la carne. Y es todo el hombre, con su espíritu y con su carne, que puede vivir según el espíritu. Ahí está, si el Espíritu Santo me está ayudando a saber transmitir la idea. La repito un poco. Se trata de todo mi ser, toda mi naturaleza humana que vive un proyecto de vida desde la carne. Y entonces atrapa al espíritu también en esa dimensión carnal, que no es la dimensión sexual, ya digo, sino de mortalidad más bien. Ya es parecidísimo a lo que Guillermo nos ha dicho, pero hay pequeñas matices ahí que mejorar. O es todo mi ser que vive carne, que vive cuerpo y alma desde el espíritu, que sabe vivir la sexualidad desde el espíritu, que sabe vivir la economía, ya dije toda la charla, la economía desde el espíritu, etcétera, etcétera. Entonces hay dos proyectos de vida. Y ahí sí estamos enderezados en lo que es. Hay el proyecto de vida según la carne. Es redactado así, lo voy a leer. Vivir en la carne o desde la carne es estar todo entero atrapado por la caducidad y la mortalidad de este mundo pasajero. Necesariamente volcados sobre sí mismos y bajo el esquema de la mortalidad en todos los subproyectos, aunque esforzándose por asegurar la máxima durabilidad o negar la muerte, aunque jamás se logre. A ver, hermanos, ustedes dirán, no, pero es que eso es lo mismo que yo he entendido. No, la carne, ¿qué es carne? Pues nuestra condición no pecaminosa, ojo, creatural, nuestra condición creatural aún sin pecado. Es que nosotros no somos criaturas por causa del pecado. Nosotros fuimos hechos criaturas. Fuimos hechos por Dios. Y eso no era el pecado. El pecado es la manera luego de asumir la criaturalidad o de negarla. ¿Me van viendo? ¿Me van entendiendo, no? Pero la condición de criatura, la naturaleza humana en sí misma, no es pecaminosa. No es mala, eso era para Platón. Es buena. Pero mi condición de criatura, ¿qué implica? Mi condición de criatura implica mi fragilidad porque no soy el absoluto. Mi condición de criatura implica la muerte. Implica la muerte. Todo lo que es temporal es caduco, es pasajero, lo corroe el tiempo, pasa según las leyes del tiempo, todo. Pero eso no es pecado, ni es, perdónenme, consecuencia del pecado. Es consecuencia de que yo no soy el absoluto.
de que yo soy criatura, de que yo fui creado. Entonces, como no soy autosuficiente ni independiente, pues tengo que mirar. Logro aclarar mi vida, logro aclarar toda mi existencia solamente cuando pregunto por un ser o una realidad fundante, original, que me dio a mí origen. Cuando yo acudo a buscar una realidad original, primera, encuentro el sentido de mi propia condición creatural. Cuando yo no la busco, o la niego, pues quedo atrapado en la realidad carnal. ¿Y qué es la realidad carnal? No es pecado, pero sí es temporalidad, es caducidad, es fragilidad, es debilidad, es volcamiento hacia sí mismo, porque claro, lo material está volcado hacia sí mismo, está cerrado sobre sí mismo, necesariamente. Creo haber tocado el punto como lo estoy concibiendo y como lo concibe pues la antropología bíblica. Pero hay un proyecto de vida según el Espíritu. Vivir en el Espíritu o desde el Espíritu es, ojo, estar abierto a la novedad y a la libertad, traspasando los límites del mundo caduco, acogiéndose al llamamiento hacia afuera, hacia lo alto, hasta encontrarse con Dios e incluso establecer una alianza con Él. El hombre espiritual no está libre de la opacidad del mundo carnal, pero lo trasciende. Asume la condición creatural, pero no se queda en ella, porque el espíritu redime la carne. Ahora es la vida la que lo permea todo. Sé que algunos me lograron entender, otros tendrían que concederme el favor de volverlo a meditar hasta pescarlo dentro de sí, porque pues es que ustedes dirán, pero ¿por qué se enreda tanto la teología? No, la teología no se enreda, estamos peleando con 25 siglos de una manera de concebir cosas, ¿no? Platónicas. Mis hermanos, entendido esto, entonces, claro, es que el espíritu es libertad. Ya lo dijo ahí San Pablo, ¿no? Lo de la carne es muerte y lo del espíritu es vida. Ahí está la clave. Y entonces yo puedo, mis hermanos, este es el verdadero punto, vivir toda mi vida integral, con todas las áreas de mi existencia, según el espíritu. Ay, mis hermanos, si lo lográramos ver, yo lo voy a decir así, espiritualizar el matrimonio, espiritualizar la economía, espiritualizar la sexualidad, espiritualizar la casa común, espiritualizar el medio ambiente, espiritualizar la ecología, espiritualizar el cuerpo de la persona humana,
espiritualizar la enfermedad, vivir desde el espíritu, inclusive a la carne. Y cuando tú y yo vivamos nuestra realidad corpóreo espiritual, carnal también, desde el espíritu, estamos abiertos a la vida. Hemos redimido la caducidad de la carne. Tendremos vida eterna. Seremos resucitados y resucitadores de ambientes, de espacios, de realidades, de ecosistemas, de sociedades, de grupos, de iglesias. Porque viviremos el proyecto de vida del Evangelio, el de Jesús, que es vivir desde el Espíritu. No es satanizar lo material, no es satanizar la carne, no es pero claro, es trascenderla. Pero es abrazar con el amor de Dios que creó el universo, que creó mi cuerpo, que creó la raza humana, que anima a las comunidades, es afrontar desde el espíritu, desde el programa de Dios, todas las realidades temporales. Eso es espiritualidad. ¿Ven? ¿Requiere esto oración? Claro, mucha. ¿Requiere esto ejercicios espirituales? Claro, muchos. ¿Requiere esto ayuno? Claro, mucho. Yo diría, bueno, ¿y el ayuno no es para castigar la carne y vencer las pasiones? Sí y no. Yo diría, el ayuno es para aprender a vivir la carne desde el espíritu. Es para hacer el programa de vida de toda mi realidad desde el espíritu, porque tú dejas de ayunar y la carne vuelve a estar ahí y la carne es buena. Es decir, la temporalidad es buena. Y bueno, ya ustedes saben que todas las cosas, no hay ninguna criatura del universo que no tenga un destino eterno de alguna manera. Todas las cosas serán atraídas por el hombre por Cristo y Cristo por Dios. Esto es doctrina paulina, ¿no? Todas las cosas serán atraídas por el hombre por Cristo y Cristo por Dios. Y entonces viene todo ese tema de la glorificación, la originalidad de la espiritualidad católica o cristiana respecto de las espiritualidades budistas o de la espiritualidad del Islam, etcétera, es que nosotros, este mundo caduco no será destruido y desaparecido, sino que también será acogido, atraído por la redención cósmica, universal de Cristo. Porque la acción redentora de Cristo no se reduce a la acción redentora de las almas inmortales, sino del hombre con su cuerpo y alma y del cosmos entero. La redención de Cristo atraviesa por el corazón a toda la naturaleza, al universo entero. Dios que no se arrepiente de su obra creadora, sino que la redime. ¿Y qué es redimirla? En principio es liberarla del pecado, en principio es espiritualizarla, es decir, llenarla de vida, resucitarla. No porque estaba muerta tanto por causa del pecado, sino porque era condición criatural que Dios quiere asumir. Y no estoy negando para nada el pecado. La muerte, en esta perspectiva, si ustedes me lo permiten, es natural. Y no sería castigo del pecado. Lo que es castigo es la manera como el hombre asume la muerte.
con sufrimiento, con angustia, queriendo negarla, haciendo una lucha perdida. La humanidad lleva lo que lleva de historia, bregando a negar la muerte, a que este mundo de la carne se perpetúe. Y entonces hay seguros de vida, pero también hay deseos de encontrar el elixir de la eterna juventud, de hacer que, pues, que el mundo caduco sea eterno, que no muera. No, el mundo caduco va a morir. La única fórmula es espiritualizarlo, es decir, que haya vida desde el espíritu para el mundo caduco, para que no se pierda, sino que se asuma. Espero que esté siendo feliz mi explicación. Al hablar de espiritualidad, de vida espiritual, la Biblia nos enseña que no se trata de hacer cosas inspiradas por algún espíritu, cualquiera que sea, en oposición a lo material, corporal o temporal. Lo central en la escritura es si la vida, las decisiones, las relaciones están siendo guiadas por el Espíritu de Dios o bien por otro espíritu opuesto a él. Lo opuesto a la carne no es lo espiritual en general, lo contrario de la carne es el Espíritu Santo, espíritu que ordena el caos y permite que surja el orden y la vida, que da nueva vida a los huesos secos y muertos y restaura así al pueblo de Israel, que inspira al siervo de Dios, que instaura la justicia y anuncia el año de jubileo, dice García Monge. Pero entonces no es que todo eso sea malo, es simplemente que todo eso debe ser atraído por el Espíritu. Ahí tenemos un programa de vida para reprogramar la vida, hermanos. Las consecuencias son múltiples, pertenecen ya a nuestra reflexión personal que todos somos capaces de hacer, como espiritualizar matrimonio, como espiritualizar economía, como espiritualizar sexualidad, etcétera, etcétera, y saber que, como bien dice San Pablo, las tendencias de la carne desembocan en la muerte y las del espíritu en la vida. Ahí está el secreto. Miren, mis hermanos, quien vive en el espíritu pasa por la muerte, porque eso es creatural, ¿no? Pero vivirá para siempre, porque participa de la fuente de la vida, que es el Espíritu de Dios. Vivirá aunque muera. Ese es el sentido exactico de eso, de esa aparente contradicción. Aunque muera, vivirá. ¿Pero quién? El que vive desde el Espíritu. El que vive desde la carne, pues queda atrapado en los proyectos, y los proyectos temporales son mortales. Entonces ahí tenemos la propuesta. No es tanto de pecado, sino de programa de vida. ¿Cómo vas a asumir tu matrimonio? ¿Como un proyecto temporal, carnal? Bueno, pero ahí morirá. Y la muerte entrará de alguna manera también a ese proyecto, porque todo lo carnal es caduco. Entonces el día de la crisis, que es una de las formas de entrar la muerte en el matrimonio, queda amenazado. Pero si se vive desde el espíritu, el fruto del espíritu es la vida. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Pues que el matrimonio a la hora de la crisis se resucita, se redime, porque está viviendo desde la apertura del espíritu, que es libertad, que es novedad, que es creatividad, y no desde la cerrazón de la carne, que es egoísmo y volcamiento sobre sí mismo.
apliquen lo mismo a la economía, apliquen lo mismo a la sexualidad, apliquen lo mismo al universo y a la ecología. Tengo que ir a las conclusiones y he propuesto estas, mis hermanos. Hay muchas más, ustedes las tienen también, pero yo propongo estas. Optar por el espíritu es la única manera de salvar la vida. Escoge la vida y vivirás. Hay por ahí una teología, por cierto, no es católica, creo que ni siquiera cristiana, que entiende de esta manera el futuro de la humanidad. Dice que los que optan por Dios, los que se salvan, son que van a seguir viviendo en la eternidad, y que los que se condenan, la idea del infierno es que simplemente desaparecen. ¿Me entienden? Salvados y condenados. ¿Qué es condenarse? Desaparecer. Total. ¿Y qué es salvarse? Seguir eternamente en Dios. Y pues eso tiene su pizca de verdad, ¿no? Eso tiene su pizca de verdad. Haber optado por el proyecto de la carne y quedarse ahí es escoger la muerte, ¿no? Y haber optado por el proyecto del espíritu es escoger la vida. ¿Y entonces no me voy a morir? No, vas a trascender la mortalidad y la caducidad desde ahora de todos los proyectos temporales. La opción por el espíritu implica ruptura con el modelo carnal, es decir, conversión. Claro, ahí sí toca no pecar. ¿Qué es no pecar? No negar nuestra condición de criatura, no quedarnos atrapados en la carne, ser capaces de referirnos a Dios para encontrar el sentido de nuestra vida. Y como con frecuencia el modelo es asumir toda nuestra vida. La economía, el matrimonio, las relaciones humanas, la sexualidad, el cuerpo, todo, en semana es la vida, ¿no? Y el domingo voy a misa, esa es mi vida espiritual. No, ese es lo que hay que cambiar, ¿no? Yo soy espíritu ahí en todo momento de mi existencia. Pero esa es la conversión. Vivir en el espíritu implica espiritualizar todas las dimensiones materiales y temporales de la existencia, proyectándolas más allá de sí mismas según la luz del misterio de Dios. Y esto sería reino de Dios. Vivir en el espíritu es propender por la vivificación de todo lo que es caduco y mortal. ¿Ven? De todo lo que es caduco y mortal. Eso es resurrección. Y el creyente lleva vida por todas partes. Es decir, es también resucitador. ¿Qué resucita el creyente? Ya lo dije. El creyente resucita muertos. ¿Qué está muerto a tu alrededor? Vives desde el espíritu, pues a resucitarlo. ¿Qué está muerto en tu parroquia? ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué está muerto en tu hogar? ¿Qué está muerto en el mundo? Y la vida espiritual es discernimiento de los espíritus, no una lista de acciones. Es decir, que yo tengo una lista de acciones buenas y malas y ya sé cuáles son las buenas y esa es mi vida espiritual. Pues no, eso no es vida espiritual. Vida espiritual también requiere que yo me siente a discernir la voz del espíritu en mi vida. Porque también hay espíritus malos que hablan y quieren que yo viva mi vida espiritual desde el espíritu, pero asumiendo a la carne, es decir, asumiendo al espíritu desde la carne más bien. El discernimiento
es fruto también de la oración y la meditación. Gracias, hermanos. Si hay ampliaciones o correcciones a mis palabras, las escuchamos, y si no, pues estamos de cuenta de los anfitriones. Muchas gracias.